Hola, muy buenas tardes, noches para todos y todas. Nos encontramos nuevamente aquí en nuestro espacio de taller para padres de familia que venimos realizando pues desde el Colegio Cristóbal Colón, asocio del Departamento de Orientación Educativa y la Pastoral del colegio. También se une ahora a nosotros para llevar adelante este proyecto, la Escuela Calasanz. Vamos a estar trabajando en conjunto para llevarles a ustedes pues, los temas más interesantes, más necesarios, más importantes desde distintas perspectivas y poder compartir, ¿no?, esta riqueza de formación desde Calasanz con los padres de familia de nuestras escuelas en Veracruz y en donde nos vean a través de las páginas de Facebook, tanto del Colegio Cristóbal Colón como de la Escuela Calasanz. Dentro del ciclo que venimos trabajando ya, vamos a tener hoy un encuentro dirigido, como saben, al principio del mes para todas las edades. En los otros días, en las otras semanas, intentamos enfocarnos en algunas necesidades particulares según las edades. En esta primera semana intentamos pues tener como una perspectiva válida y necesaria para todas las edades de nuestros chicos en edad escolar. Entonces en esa línea vamos a trabajar hoy una realidad muy importante, uno de esos temas que ha venido generando inquietud y dificultades y expectativas en medio de esta modalidad virtual en la que venimos trabajando con nuestros niños y jóvenes, y es a nivel del desarrollo de las habilidades socioafectivas. Toda la parte pues emocional, que ya lo hemos tocado en algunos de los otros temas, vamos a darle nuevamente hoy pues una mirada, un enfoque a este desarrollo de estas habilidades tan importantes desde una perspectiva calasancia. Entonces, para ello nos va a acompañar hoy el padre Eloy Chávez, que nos acompaña pues en Veracruz, está actualmente encargado de la pastoral del Colegio Cristóbal Colón, y pues ha preparado una pequeña plática con algunas claves que nos ayuden a seguir pensando y a seguir encontrando caminos para acompañar como padres de familia a nuestros niños y jóvenes en este tema de las habilidades socioafectivas. Así pues que le damos la bienvenida al padre Eloy a este taller de padres. Bienvenido, padre Eloy. Aquí tiene pues su auditorio, las personas que nos escuchan en esta noche y las que después vean este video. Bienvenido. Muchas gracias, Juanfer. Quiero dar las gracias también a todo el equipo que ha logrado y generado este espacio. Detrás de nosotros, Juanfer, hay mucha gente que ha estado trabajando fuertemente para poder ir semanalmente compartiendo estos espacios, ¿no? Y entonces lo único que espero es poder portarme a la altura de esta charla, de esto que me han pedido, que tiene que ver con la educación socioafectiva, socioemocional. Sobre todo pensando en un panorama tan necesario dentro de la contingencia. Dado que la situación actual nos está llevando a confrontarnos de una manera distinta a nosotros mismos, dada la cuarentena, dada las diferentes relaciones que vamos teniendo, el tema de las habilidades socioemocionales se hace fundamental en el desarrollo de cualquier persona. Y nosotros como padres y acompañantes, ustedes como padres de familia y yo como acompañante religioso y espiritual de muchos jóvenes y niños, pues también he intentado o intentaré en este espacio generar una perspectiva desde las escuelas pías, desde la perspectiva calasancia, sobre el tema de las habilidades socioemocionales, aunque lógicamente San José de Calasanz no habló propiamente de las habilidades socioemocionales, dado que el término surgirá el siglo pasado, pero sí hay algunas líneas que podemos trabajar de manera como anacrónica, pero
intentando como traerlas al presente, ¿no? Y básicamente de lo que sí hablaba San José de Calasanz era todo ese tema del acompañamiento. Y veremos un poquito la perspectiva del acompañamiento desde San José de Calasanz y cómo esta perspectiva puede ayudarnos en la actualidad a comprender mejor el tema de las habilidades socioemocionales y poder acompañarlas también con nuestros chicos. Voy a compartir con ustedes una pequeña presentación. Pero antes de esta presentación, yo quisiera lanzar una pregunta. No sé si Jalil nos puedas ayudar ahí lanzando esta pregunta a todos los que nos están viendo. ¿Qué son las habilidades socioemocionales? Y que ojalá y pudieras como dedicarnos unas palabritas para ver a ti a qué hace referencia este tema. Y bueno, en lo que van respondiendo a estas preguntas, comparto con ustedes pantalla. Muy bien. San José de Calasanz, en 1621, va a escribir una que va a ser una de sus más grandes obras y una de las más grandes defensas sobre la perspectiva educativa. Esta obra es el Memorial al Cardenal Tonti y dice así: de la buena educación depende todo el resto del buen o mal vivir en la edad madura. Pues sepa usted que el ministerio de la enseñanza es muy noble por ser menester angélico y divino, realizado por los ángeles custodios, de los cuales los hombres se constituyen en esto cooperadores. Y es muy interesante esta perspectiva que tiene San José de Calasanz porque equipara el papel de un acompañante, el papel de los docentes, el papel del educativo al menester angélico y divino. Y para esto tendríamos que comprender qué es un ángel, ¿no? Nosotros pensamos en la idea de los ángeles con alitas y toda esta perspectiva. Sin embargo, la palabra ángel quiere decir mensajero. Evangelio tiene la misma raíz que ángel, ¿no? Buen mensaje, una buena noticia. Entonces, un mensajero, básicamente, los cooperadores de la verdad tenemos que ser mensajeros y como padres de familia, al tener la responsabilidad de la educación de nuestros hijos, somos también, desde la perspectiva cristiana, corresponsables con Dios en el crecimiento de nuestros hijos. Y es por eso que el acompañamiento, y es por esto que esta vinculación, esta responsabilidad que tenemos como educadores, como padres de familia, en la educación socioemocional, desde la perspectiva cristiana, puede equipararse con el papel de un ángel. Y si no, piensa, a lo largo de tu vida, ¿cuántos mensajeros no has tenido? Y seguramente habrá alguna persona en tu historia de vida que te acompañó en algún momento, que generó un vínculo profundo contigo. Y este vínculo se puede, repito, equiparar al papel de un ángel. Nuestra responsabilidad es entonces mayor. Y desde la perspectiva cristiana, no acompañamos únicamente a seres humanos. Estamos acompañando a Dios mismo. Y esto es precioso, hermosísimo. Continúo. En las constituciones, San José de Calasanz escribe a sus religiosos: terminado el horario escolar, no se quede ningún alumno en la clase, acompáñenlos según costumbre a sus casas. Todos realizarán este acto de sencillez, incluso los confesores y el superior, por lo menos una vez por semana. El acompañamiento, entonces, tiene esta hermosa imagen también en San José de Calasanz, cuando los niños tienen que ser llevados por los religiosos a sus casas. Y esta perspectiva da esta imagen, mejor dicho, es preciosa en el momento en el que se comparte el camino, no solamente para evitar los males que pudiera haber en el camino del niño a su casa, sino también como una oportunidad de conocer al niño desde su casa. Entonces podremos decir de una manera metafórica que nos toca hacer camino y acompañar el camino de nuestros hijos. En el mismo Memorial al Cardenal Tonti, San José de Calasanz afirma que el ministerio educativo es muy meritorio por establecer y poner en práctica, con plenitud de caridad en la iglesia, un remedio eficaz, preventivo y curativo del mal, inductor e iluminador para el bien, destinado a todos los muchachos de cualquier condición y, por tanto, a todos los hombres que pasan primero por esa edad, mediante las letras y el espíritu, las buenas costumbres y maneras, la luz de Dios y del mundo. Entonces, el ministerio educativo tiene esta necesidad, esta práctica preventiva.
¿no? Y la educación socioemocional lo que va a permitir es a nuestros hijos poder brindarles las herramientas necesarias para responder ante las diferentes situaciones de la vida. Y con ello, poder procurar para ellos una vida plena y una vida feliz. ¿Qué son las habilidades socioemocionales? Ya entrando de manera como concreta, podemos dividirlas en estas diferentes áreas, aunque hay mucha teoría al respecto. Desde lo que es la autoconciencia, hablamos de autopercepción, autoeficacia y reconocimiento de emociones. Esto es fundamental, ¿no? Conocerte a ti mismo, hacer un alto y poder entrar en tu interior para comprenderte y conocerte. Y a partir de este conocimiento, poder también salir al encuentro con el otro. Entonces, lo primero, parte de la autoconciencia. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? Es uno de los ejercicios más interesantes que hice durante este primer bloque con los alumnos que tengo en bachillerato. Doy clases a alumnos de tercer semestre de bachillerato y también a alumnos de primero de secundaria. Fue un ejercicio en el que les pedí que hicieran una historia de su vida. Bueno, y Juanfer me acompañó en este proceso. También Juanfer le pidió a sus propios alumnos también en este proceso autobiográfico, porque él y yo le damos clases al mismo nivel, a tercer semestre de bachillerato. Y no sé cómo te ha ido a ti, Juanfer, pero para mí fue precioso leer 400 páginas de la autobiografía de los chicos, ¿no? Y la historia comenzaba antes de ellos. Les pedía que entrevistaran a sus papás, que entrevistaran a sus abuelos, que les preguntaran sobre las historias, sobre sus propias historias. Porque nosotros en la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, también podemos conocernos con mayor profundidad a nosotros mismos. No sé cómo te fue, Juanfer, con este ejercicio. Fue muy interesante el proceso, sobre todo la parte de recibir, recoger la historia anterior a ellos y descubrir cómo pueden aprender de esa historia, cómo ir entresacando más allá de las desventuras o alegrías, historias bonitas, cómo poder ir entresacando para ellos, para su vida, porque el pasado ya fue, pero ellos pueden aprovecharlo para lo que tienen para vivir adelante. Y ese fue una de las partes más interesantes del ejercicio. Claro, y fíjate que cuando platicaba con los chicos sobre cómo les ha habido con el ejercicio, fue muy interesante escuchar cómo estas historias les ayudan a comprenderse mejor a ellos mismos y comprender a sus padres y comprender su propia vida. Nosotros vamos a lo largo de nuestra historia tratando de responder diferentes preguntas. Una de ellas es ¿quién soy? Es una pregunta fundamental. Y para poder responder quién soy, necesito acercarme a quienes fueron antes de mí. Y en este acercarse a estas historias, nos vamos comprendiendo nosotros mismos. Así que una primera idea que quisiera compartir con ustedes en este proceso de desarrollo de habilidades socioemocionales con nuestros hijos es cuenten las historias familiares. Cuenten de dónde vienen, cuáles son estos orígenes, porque eso les va a dar identidad a sus hijos y también a ustedes mismos. Y por otro lado, cuando sea prudente, también contar incluso esas historias que no son tan agradables. Incluso también esas historias que pueden parecer o podemos percibir como que nos han lastimado también. Porque también eso nos da identidad. Dice San Pablo, si no me equivoco, en la carta a los Romanos, todo es para bien de aquellos que creen en el Señor. Y todo es todo, ¿eh? Incluso esas historias que son difíciles. Podemos nosotros comprendernos a nosotros mismos, incluso a través de estas historias complicadas y difíciles. Entonces, una primera recomendación en este proceso de autoconciencia es contar, hablar, dialogar sobre las historias familiares con nuestros hijos. Esto es fundamental. Vamos con la segunda parte de estas habilidades socioemocionales. La segunda parte tiene que ver con la autorregulación. Y aquí vemos manejo de emociones, postergación de la gratificación, tolerancia a la frustración. Esto es interesantísimo, ¿no? Muchas veces como padres queremos darle todo a nuestros hijos y, híjoles, esto no es a veces del todo correcto.
Diría Séneca, hace más de 2000 años, Séneca, filósofo griego, si no me equivoco, decía Séneca, hay que educar a nuestros hijos con un poco de sed y con un poco de frío. A veces tratando de hacerle el mayor de los bienes a nuestros hijos, tratando de proveerlos a ellos de todo lo que nos piden, de todo lo que requieren, en lugar de hacerles un bien, les hacemos un mal. No siempre la gratificación tiene que ser instantánea. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos también que la vida es así, que a veces no se puede todo lo que queremos. Gran parte de los problemas una parte de los problemas que tienen los chicos tiene que ver con la falta de autorregulación y de trabajo con la frustración. Hay un filósofo muy interesante que si en algún momento tienen oportunidad, sería bueno que lo lean con amplio criterio, que es Arthur Schopenhauer. Schopenhauer decía que el ser humano vive un constante sufrimiento y que la vida es como un péndulo que va entre el sufrimiento por las cosas que no tienes y el aburrimiento, el tedio por aquello que ya tienes, y que la vida es un sufrimiento constante, un ir y venir entre estas dos perspectivas. Y el trabajo con la frustración nos permite que la vida no sea un sufrimiento. El desapego también es un camino de autorregulación. Se vuelve entonces tenemos aquí entonces la oportunidad de acompañar a nuestros hijos para que puedan trabajar con sus propias frustraciones. Y está bien. Y la actual cuarentena está generando un mundo de frustraciones. ¿Y cómo las estamos trabajando? ¿Cómo estamos tomando en estas circunstancias la frustración y la cuarentena como una oportunidad de crecimiento? Continúo con el tercer grupo de habilidades, que tienen que ver con la determinación, motivación de logro, perseverancia, manejo del estrés. Yo te preguntaría a ti como papá, ¿cómo estás llevando también estas mismas habilidades? ¿Qué capacidad tenemos para motivarnos a nosotros mismos? Una de las realidades es que durante esta pandemia, en el momento en el que he podido acercarme y escuchar a algunos alumnos, una de las constantes tiene que ver con crecimiento de niveles de ansiedad y con crecimiento de niveles de distimia, un tipo disminuido de depresión, en algunos casos también aumento de depresión. Y, 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 y la pregunta es, ¿cómo podemos acompañar estos procesos para que nuestra motivación frente a las circunstancias que tenemos pueda mantenerse? ¿Cómo estoy manejando mi motivación? ¿Qué me motiva a mí para salir adelante? ¿Qué me motiva a mí para despertarme? Yo les puedo compartir que en un principio fue para mí también complicado. Yo estaba acostumbrado, pues venga, levantarme tempranito, llegar a clases de 7 de la mañana, presencial con los alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente cuando ya no se puede hacer esto, es como de, pues, ay, estas motivaciones van cambiando, ¿no? Y ahora, pues me motiva a levantarme temprano también para clase de las 7 de la mañana virtual y estar con los chicos y escucharlos y acompañarlos. Tenemos que buscar esta motivación. Uno de los temas que vimos también durante este bloque tenía que ver con la esperanza. Y encontré una carta del Papa Francisco sobre la esperanza preciosa, preciosa, que ahorita, si es posible, se las compartimos en Facebook. Muy bien, vamos a continuar con los siguientes elementos, ¿no? El cuarto bloque de habilidades tiene que ver con la conciencia social. Y aquí es empezamos con la relación con el otro, el relacionarte con el que es distinto a ti. Y en este primer bloque tenemos empatía, escucha activa y toma de perspectiva. Y esto es fundamental. Empatía, escucha activa y toma de perspectiva. Carl Rogers, un psicólogo humanista que va a desarrollar toda una teoría respecto a se llama enfoque centrado en las personas, va a afirmar que hay diferentes actitudes que facilitan el crecimiento de una persona. Y las tres principales son la escucha activa, la empatía
Y la tercera es la aceptación positiva incondicional. Voy a desarrollarlas brevemente. Empatía. La empatía lo hemos conocido como tradicionalmente como ponerte en los zapatos del otro. Y sin olvidar ese cómo sí, porque nunca vamos a poder ponernos totalmente en la experiencia del otro, pero sí puedo acercarme con muchísimo respeto. Sí puedo intentar comprender cómo lo está viviendo. Y esto implica, en un proceso empático, dejar a un lado el juicio, dejar a un lado, digamos, como este etiquetar. Nosotros a veces pensamos que por la edad que tenemos y como somos mayores, ya tenemos todo resuelto y nos la sabemos todas y queremos, pues esto, que nuestro hijo reaccione como si fuera un adulto cuando no lo es. Y entonces esta empatía implica ubicarte a la altura de tu hijo, verlo desde sus ojos y tratar de comprenderlo. Y para desarrollar adecuadamente la empatía, viene también este tema de la escucha activa. ¿Y qué es la escucha activa? La escucha activa tiene que ver con escuchar al otro, pero escucharme a mí mismo en la relación con el otro. Yo pongo siempre un ejemplo de algo que no es escucha activa. Llega tu hijo adolescente a tu casa y lo ves ahí triste, cabizbajo, etcétera, y te dice, papá, corté con mi novia. Y tú inmediatamente, pum, ¿te acuerdas cuando tú cortaste con tu novia, ibas en la prepa y fue para ti una experiencia súper difícil, súper complicada? No tenías tú ánimo, no sé, fue algo traumático para ti, ¿no? Y entonces inmediatamente intentas consolarlo y ánimo, hijo, todo va a estar bien, bla, 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 etcétera, 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 etcétera. Y de repente él te pone un alto y dice, no, para. ¿Por qué? O sea, qué bueno que la corté. Era una relación ya un poco tóxica. Estoy un poco triste, claro, pero era necesario que termináramos. Y entonces la experiencia de tu hijo no es la experiencia tuya. La experiencia de tu hijo es distinta a tu experiencia. Y la escucha activa y la empatía implican colocarte en el lugar de él y tratar de entender. Y lo mejor que puedes hacer en ese sentido es utilizar un método socrático, la mayéutica. ¿Qué es esto? Es hacer preguntas adecuadas para tratar de comprender la experiencia de él. ¿Y qué pasó, hijo? ¿Cómo fue oye, ¿hay algo que quieras hablar al respecto? ¿Fue difícil? ¿Por qué dices que es tóxica o que fue tóxica esa relación? Y tratar de ir profundizando poco a poco en la experiencia de él, desde su perspectiva, haciendo uso adecuado de la empatía, no sobreponiendo tus propias experiencias y a veces aplastando con tus experiencias a las experiencias de ti. Vamos con el siguiente bloque. Dentro de este bloque de la relación con los demás, tenemos ahora la asertividad, el manejo de conflictos interpersonales y el comportamiento prosocial. Yo te preguntaría, por ejemplo, ¿cuáles son los conflictos que están surgiendo ahorita dentro de la familia? ¿Cuáles son los conflictos que están ocurriendo ahorita dentro de la casa? Y yo les puedo decir de uno de los conflictos que más ha sido constante con mis alumnos. Y uno de los conflictos que más tienen mis alumnos en este momento es que muchos de ellos no pueden hacer un ejercicio de su derecho a la intimidad. Pensemos cómo estaba esto antes de la pandemia. Tu hijo se levantaba temprano, se iba a la escuela, en la escuela tenía un receso, en el receso podía estar con sus amigos, se echaba su torta y podía hablar de lo que quisiera con libertad con sus amigos, porque pues, para eso son los amigos, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Pues está conectado tal vez tu hijo a un lado, y al estar conectado a un lado hay cosas que tal vez quisiera él hablar y no puede. ¿Por qué? Porque sabe que lo vas a escuchar. No, pero ¿cómo me va a tener secretos mi hijo? Etcétera, etcétera. ¿Tú no le tienes secretos a tu hijo? ¿No hay una intimidad necesaria en cada ser humano? ¿No es sano que pueda él de manera libre expresarse con sus amigos? Y esto es complicado porque la pandemia nos los ha quitado. La pandemia les ha quitado a nuestros hijos este derecho que tienen a la intimidad. Puede que sea tu caso, puede que no, pero sí sería interesante preguntarse,
Mi hijo tiene en estos momentos el espacio adecuado, la libertad, puede hacer ejercicio responsable de su intimidad. Y cuando no se hace adecuadamente se generan muchos conflictos y hay mucha frustración. Entonces es sano dar de repente ciertos espacios. Muy bien. Continuamos con el siguiente bloque. Dentro de este bloque, el bloque siguiente, un momento, déjenme. Ajá. Una vez que uno ya tiene esta autoconciencia, esta autorregulación, esta determinación, la conciencia social, la relación con los demás, etcétera, 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 uno puede con mayor responsabilidad tomar decisiones. Y para ello hay dos habilidades: la generación de opciones y consideración de consecuencias y el desarrollo de un pensamiento crítico. Y para esto es importante dialogar y cuestionar y preguntar. Y si hay algún chico ahorita que nos esté escuchando o siguiendo, es sano preguntar a otros su perspectiva frente a tu toma de decisiones. Es importante discutir. Ojo, hablo de discutir en lo que significa propiamente la palabra discutir. Discutir es quitar el polvo. Cuando agarras un trapito y estás discutiendo, estás quitando el polvo. Hay que quitar el polvo para dejar lo que es importante y dejarlo limpio. Y por esto la discusión es importante. No es una confrontación, no es una pelea absurda, sino es discutir. Y hay temas que vale la pena discutir y confrontar. Ojo, sin perder de vista la escucha activa, sin perder de vista la empatía. Respetando también incluso la autonomía. Obviamente según la edad en la que se encuentre nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? Muy bien. Todo esto que hemos compartido nos puede dar a nosotros una perspectiva de lo que es el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Obviamente, con este tema y con esta pequeña charla, con este pequeño taller, no se agotan todas las posibilidades que nos da el tema. Y no es que con una charla ya las desarrollemos, esto es pan de cada día, ¿no? Tenemos que ir poco a poco, ir construyendo. Y antes de cerrar la parte de mi intervención, quisiera compartir con ustedes un pequeño video. Este video lo que nos va a permitir es ver desde una perspectiva lo importante que es nuestra toma de conciencia y nuestra autoestima en una relación de acompañamiento. Es un fragmento de una película, la película se llama Ángela. Si tienen la oportunidad de verla, véanla. Creo que está en YouTube, incluso gratis. En fin, adelante, por favor, vamos a verla. Ça t'embête mes questions? Non, si tu t'intéresses à moi, ça veut dire que tu commences à t'intéresser à toi. C'est très intéressant. Et bien sûr que tu l'es. T'es beau, intelligent. Arrête de te foutre de ma gueule. Mais si, je t'assure, c'est tout là-dedans. Mais t'es incapable de le voir, de le sortir. Je sais. C'est pas facile. Mais si, c'est facile. Viens, tu vas voir. Regarde dans la glace. Qu'est-ce que tu vois? Regarde dans la glace. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une fille sublime. Merci. À côté d'elle, qu'est-ce que tu vois? Je sais pas. C'est bien. Tu progresses. Ah bon, tu trouves? Oui. Avant, tu voyais que de la merde. Maintenant, au moins, tu vois plus rien. C'est que t'as bien nettoyé la place. Maintenant, faut y mettre quelque chose sur ce coquille vide. Tu peux pas la laisser comme ça. Alors regarde bien, devant toi. Y a rien qui t'intéresse dans ce beau visage? Pas grand-chose. Regarde bien dans tes yeux. Qu'est-ce que tu vois? De la gentillesse? Oui, il y en a beaucoup. Et après?
du... Ils sont pas mal. De la beauté. Exact. Ils sont beaux. Et après? Peut-être de la douceur. Oui, beaucoup. Et de l'amour? Ouais. L'amour, il y en a beaucoup. Ouais. Trop peut-être même. Tu y en as trop. Faut le faire sortir. Dis-moi que tu m'aimes. Pardon? Tu m'aimes pas? Si, beaucoup. Enfin, j'en sens une sorte d'affection, mais ça peut être de l'amitié qui... Tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Depuis le premier jour. Puis la première seconde. Bon, alors dis-le. C'est difficile à dire. Tu sais pourquoi? Non. Parce que personne ne te l'a jamais dit. Ouais? C'est difficile de s'aimer quand personne nous renvoie l'image. Oui. Je t'aime, André. Voilà. Tu as reçu de l'amour. Maintenant, tu peux en donner à ton tour. Vas-y. Je t'aime, Angela. Quel que soit ton prénom. T'as raison. Redis-le. Sois mon nom. Je t'aime. C'est bien. Maintenant, regarde-toi bien. Et dis-le. Je peux pas. Bien sûr que tu peux. Regarde ton corps, meurtri par le manque d'amour, de confiance. Tu ne vois pas qu'il mérite qu'on s'occupe un peu de lui? Alors, ne le rejette pas, ce corps blessé, qui t'a supporté depuis si longtemps, sans jamais se plaindre. Dis-lui qu'il a son importance, qu'il a sa place. Donne-lui ce qu'il mérite. Je t'aime. André. Je t'aime. Je suis fière de toi, André. Bon, on va manger? J'ai faim, moi. Je pense qu'à bouffer, toi, c'est pas possible. T'as un problème affectif. Eh, mélange pas le rôle, s'il te plaît. T'as raison. Esta escena de esta película es preciosa por muchos motivos, ¿no? El movimiento de cámara va acompañando, va acompañando, va acompañando, va acompañando, se mete en el lugar del espejo y una vez que está en el lugar del espejo, se va acercando, se va acercando, se va acercando hasta el momento en el que puede hacer contacto el personaje principal consigo mismo y decirse después de una vida tormentosa y difícil y complicada, te amo. Y la experiencia de saberse amado va a transformar después el argumento de toda la película. No sé, Juanfer, ¿qué te pareció? Genial, la verdad no había visto esa película, no la conocía, pero está fenomenal. Me recuerda mucho justo el trabajo que hemos querido hacer en el taller de formación humana y cristiana con los chicos a la hora de mirar la historia, y eso que yo no he alcanzado con ellos a ver todavía justamente, que es lo que vamos a empezar ahorita, a hacer ahorita, esa parte difícil, la parte que yo les llamo el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Que también está ahí, porque nos
nos quedamos viendo más en el texto de la creación, la imagen y semejanza, pero claro, también hay que amarse teniendo en cuenta lo difícil, lo oscuro, lo doloroso, y justamente ahí está el valor del amor. Esta escena está genial, muy bien escogida. Y es el principio de toda la educación socioemocional, ¿eh? El principio de toda la educación socioemocional es el amarte a ti, amar a los demás. Y el amor de Dios, ¿no? Ese es el principio, pues. Diría San Agustín, ama y haz lo que quieras, ¿no? Y el amor ahí está. Yo te preguntaría a ti como papá que nos estás viendo, que nos estás escuchando, ¿de qué manera manifiestas el amor a tus hijos? Y el otro lado de la moneda, ¿de qué manera te manifiestas el amor a ti mismo? Lo mejor que puedes hacer como papá es ser un papá, una mamá plena y feliz. Punto. Si alcanzas la plenitud y la felicidad como ser humano, esto se contagia y los hijos viendo a los papás fuertes y plenos, pues claro que van también creciendo con esta fortaleza, con esta plenitud. Entonces yo te preguntaría, ¿no? Antes de pensar tal vez en tus hijos, que pienses un poco en ti. ¿Cómo estás tú? ¿Cuándo fue la última vez que te dijiste que te amabas? O tal vez no lo hayas hecho. Muy bien, pues hasta aquí tenemos ya esta primera parte, que es la parte de la exposición, y viene una parte que me parece, pues a mí, mucho más rica, que tiene que ver con el diálogo, que tiene que ver con las preguntas y con las respuestas. Perdónenme que está pasando un avión en este momento. Y esto ya pasó. Entonces, no sé si alguien nos está viendo desde Facebook, le invitamos a que nos deje ahí alguna pregunta que tenga, algún comentario, y pues iremos dialogando un poquito en torno a ello. No sé si Juan Fernando, tú tengas como alguna pregunta o quieras compartir alguna perspectiva sobre la educación socioemocional. Pues mira, justamente hace unas semanas que abordamos un tema que iba muy en la línea de lo que has compartido esta tarde, que era referente a la autoestima y pues sus efectos en la inteligencia, ¿no? Y entonces hablamos mucho de la inteligencia emocional. Obviamente, al hablar de inteligencia en relación con la autoestima, pues tocamos desde otros ángulos estos aspectos de la inteligencia emocional, que tiene que ver con la capacidad de relacionarse con uno mismo y con los demás. Y tal vez a lo que fuimos llegando en aquella tarde en el conversatorio fue un poco como a esta misma realidad, ¿cierto? A la importancia de reflejarle a los otros lo que vemos, de reflejarle pues esa bondad, esa belleza, porque como todo proceso educativo y como todo aprendizaje, pues es también por la recepción, ¿cierto? Así como aprendemos a hablar un idioma que llamamos lengua materna, como aprendemos a movernos en un entorno, es por lo que recibimos de los otros. Pues también en este propio conocimiento, un gran elemento y un factor muy importante es lo que los demás nos reflejan. Entonces, quizá en medio de este construirnos como acompañantes, como padres de familia en clave de acompañamiento, vamos viendo cómo se repite que una clave fundamental es reflejarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, pues todo eso bonito que queremos que ellos vean. No podemos exigirles ver algo que no les hemos mostrado. Entonces es muy importante en eso y yo creo que es como una clave que atraviesa todos los procesos que hemos venido acompañando. Aquí, bueno, no, es que creí que había llegado una pregunta, pero bueno, es un comentario de una mamá de preescolar. Soy mamá de un alumno de preescolar del Colón. Siempre que pude, acudí a los talleres de manera presencial. Es la primera ocasión en que ingreso de esta nueva modalidad. Agradezco el tiempo y el esfuerzo. También antes alguien había contestado tu pregunta. Ah, no, la misma mamá había contestado la pregunta. ¿De qué entiende por habilidades emocionales?
Decía la capacidad que desarrollamos durante la convivencia diaria y con nuestro entorno. Muy bien. Sí, el tema de las habilidades socioemocionales tiene muchas caras. Sí se desarrollan en la interacción, ¿no? Con los demás. Somos seres sociales y en esta interacción vamos desarrollando estas habilidades. Pero también se desarrolla en la solitud, en el contacto contigo mismo, a veces en el guardar silencio y en el entrar en tu interior. Estas habilidades, ojalá y pudiésemos en algún momento, cada vez con mayor fuerza, enseñarle a nuestros hijos a meditar, enseñarles a nuestros hijos a orar, ¿no? Y no solamente una oración basada en la repetición de palabras o de, o de oraciones, pues, ¿no? No solamente rezar, sino entrar en tu interior. Dios habita en el interior de cada uno de nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. En la medida en que entramos en contacto con nosotros mismos y hacemos contacto con Dios que está dentro de nosotros, vamos también desarrollando las diferentes habilidades. De repente el guardar silencio, el orar, el meditar nuestras decisiones, son un camino para la toma adecuada de las mismas. Y a veces hay que discutir dentro. Hay que quitar el polvo dentro. No sé si hay alguien más que quiera, de las personas que están conectadas en este momento por Facebook Live, tanto en la página del Colón como en la página de la Escuela Calasanz, pues quiera hacer algún comentario o alguna pregunta para participar pues aquí en vivo de esta plática de taller de padres. Saben que está ahí abierto el chat a su disposición para interactuar, preguntar, comentar. Yo quisiera, mientras tanto, pues reincidir un poco y pues un poco como dentro de esto que hablamos como taller, como el deseo de plantear algunas claves de construcción, pues la importancia justamente de aprovechar los espacios. Yo en lo que he escuchado hay como diferentes perspectivas de lo que la pandemia ha traído. Yo he escuchado familias y padres de familia a los que este tiempo les ha dado oportunidad de hacer cosas que antes no hacían, de tener ciertos tiempos que antes no tenían. Pero al mismo tiempo, otros han sentido que también sus tiempos se desbordan, ¿cierto? Ahora cuando hablabas del derecho a la intimidad, pienso yo también en algunas personas que me han platicado cómo tenían su tiempo, algunas madres de familia que tenían su tiempo en las mañanas, porque todos se iban, ¿no? Y entonces en medio de sus ocupaciones y responder pues a ciertas responsabilidades, tenían su tiempo. Y ahora ese tiempo también se ha copado porque ya están ahí todo el día los hijos, todo el día la familia, aunque estén conectados unos en clase, otros en trabajo, pero están ahí. Entonces es curioso, ¿cierto? Ha habido distintos efectos. Pero en medio de cualquiera de las situaciones que haya traído, para bien o para mal, yo pienso que podemos convertir eso siempre en oportunidades de encuentro, de qué hacer cuando tenemos la oportunidad de estar tanto tiempo juntos y cómo generar ambientes tranquilos para esa, yo no sabía tampoco esa etimología de la palabra discutir, está muy bonita, para generar ese diálogo de discusión, donde de verdad el otro pueda expresar y no tiene que pensar ni opinar igual que yo. Y puedo escucharlo y él puede escucharme y podemos encontrarnos ahí justamente. El encuentro es posible porque venimos de lugares distintos y tenemos puentes que nos permiten encontrarnos, conocer al otro en unas facetas que antes no habíamos tenido la oportunidad de escuchar, en fin. Yo creo que esto puede generar estas posibilidades para el crecimiento emocional, tanto de nuestros chicos
como de nosotros como adultos, que también pues es una materia que no siempre fue muy bien desarrollada a lo largo de nuestro crecimiento, ¿no? Yo creo que antes, ahora, las nuevas generaciones, pues se habla más de esto, hay más factores que intentan ayudar a nuestras generaciones. Eso de lo emocional era más bien cerrado al diálogo, y yo creo que es una oportunidad para que nos reeduquemos junto con nuestros chicos, que aprendamos con ellos, que sintamos como ellos tienen cosas que enseñarnos también a nosotros. Yo creo que podemos convertir esto en una gran oportunidad para todos. Y este justamente es el reto, ¿no? ¿Cómo convertir esta situación en una oportunidad? Y las dificultades, los problemas, estas situaciones complejas son oportunidades de crecimiento, y eso es lo que no podemos perder de vista y no debemos perder de vista. Aquí la pregunta es, ¿cómo las convertimos en una posibilidad de crecimiento, no? Porque hay muchas cosas a las que no estamos acostumbrados, ¿no? No estamos acostumbrados a hablar de cómo estamos, ¿no? Tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Bien. No, ay, más o menos, ahí vamos, ¿no? Sobreviviendo. Son respuestas ya practicadas, pues. Pero realmente responder a la pregunta, ¿cómo estás? A profundidad es complejo. En una ocasión hace una semana estaba dando una charla con la pastora universitaria e invité a unos alumnos para que pudieran compartir su perspectiva frente a los problemas que están ellos enfrentando durante esta pandemia. Y una de ellas lanzó una pregunta muy interesante y le dijo a los papás, ¿sus hijos están en libertad de ser quienes son con ustedes? Y fue una pregunta muy fuerte, y que yo repito nada más, ¿no? ¿Tus hijos están en libertad de ser quienes son verdaderamente contigo? Porque es súper común que escuchemos de que nuestro hijo es uno en la escuela, otro en la casa, otro con los amigos en el fútbol, qué sé yo, ¿no? Y después de un ratito, la misma alumna volteó la pregunta. ¿Y tú como papá estás en libertad de ser quien eres con tus hijos? Fíjense qué inteligente alumna, ¿eh? Una chamaca de 17 años, haciendo estos cuestionamientos, estos planteamientos. Y tiene que ver con la educación socioemocional. ¿Estás tú en libertad de ser quien eres? ¿La casa se vuelve un espacio en libertad para ser quienes somos? ¿O preferimos evadir nuestra realidad a través de ahorita cantidad de medios, ¿no? La película, Netflix, las redes sociales, etcétera, ¿no? Son planteamientos interesantes y que tienen que ver con esto, con la educación socioemocional. Como bien dices, Juan Fernando, a las generaciones igual me tocó a mí también, o sea, que el centro estaba en el contenido, punto, ¿no? O sea, y tienes que aprenderte los contenidos y ya, y qué habilidades socioemocionales, 18 cuartos, ¿no? Y ya eso que se queda en casa, y ahí las íbamos desarrollando porque somos seres sociales y tenemos emociones y vamos a ir desarrollándolas. Sobrevivimos a eso también. Y ahora, con tanto que se habla de de las habilidades socioemocionales, yo creo que no sé cómo veas tú, Juan Fernando, pero por el proceso y la relación que tengo con varios de los alumnos con los que comparto la vida, se están desarrollando más patologías, más neurosis también, ¿no? O sea, ahora es cada vez más común encontrar alumnos con ciertas situaciones ahí de ansiedad, de depresión, de distimia, etcétera. Bueno, igual y puede ser que como soy cura y se acercan a mí los que tienen dificultades, pues claro que yo tengo esta perspectiva porque son estos los que se acercan conmigo, ¿no? Los que están bien, pues no se acercan, ¿no? Bueno, sí, algunos se acercan. Pero aquí esto me salta. Porque aunque en la actualidad estamos hablando más de habilidades socioemocionales, yo me preguntaría qué tanto las estamos desarrollando. Porque por el hecho de que le pongamos nombre y hablemos de ellas, no quiere decir que las estemos desarrollando, ¿eh? Esto puede ser una falacia. Sí, tienes razón. Yo he notado que algo de lo que hablabas en algún momento de la plática con respecto a la tendencia de las actuales generaciones de papás y mamás que tendemos a querer solucionarle todo a nuestros hijos. Y eso genera ciertas dificultades también, más también temores,
inseguridades, incapacidades para enfrentar algunas situaciones que en otras ocasiones pues, se tenían que resolver cada uno por su cuenta. Y tal vez este estilo un poco más sobreprotector pues hace que otras habilidades para sobrevivir en el mundo pues no se desarrollen, entre ellas las socioemocionales, las de tener que ir, preguntar, consultarle a alguien, hablar con un extraño, pedir indicaciones, qué sé yo. Y entonces, claro, tienes razón. También nuestra sociedad actual del confort, del bienestar, puede también como truncar, como limitar el desarrollo de habilidades de muchos tipos, incluidas estas emocionales y afectivas. Erika, a propósito de esto, hay un sociólogo muy interesante, Zygmunt Bauman, que plantea que estamos viviendo en tiempos líquidos. Esta posmodernidad es una posmodernidad líquida, adaptable, de gratificación inmediata, de quieres ver una película, prendes Netflix y escoges la película que quieras. Te aburrió, la paras, ¿no? Antes, ¿qué era? Ir al videocentro o al Blockbuster o al lugar donde rentábamos las películas, ver si estaba en disponibilidad, apartarlas si no estaba disponible, llegar a tu casa, o sea, era todo un rito. Y ahora de manera inmediata. ¿Quieres tener la dirección? ¿Quieres ir a la casa de alguien? Te explicaban y tienes que tener una buena memoria para imaginar cómo ibas a llegar en medio de las calles, ¿no? Si tenías una guía roja, pues ya te dejabas llevar por ella. Ahora pues pones Waze, pum, vámonos, ¿no? Y te manda la ubicación en tiempo real, ¿no? Es muy práctico todo esto, pero también hay una serie de habilidades que estamos perdiendo, ¿no? O sea, antes nos aprendíamos los números telefónicos, los teníamos acá. Todavía me acuerdo el teléfono de mi casa, ¿no? Y ahora no te acuerdan de ningún teléfono, ¿no? Y esto también, o sea, no estoy diciendo que antes era mejor. Lo que estoy diciendo es que estas circunstancias nos obligaban a desarrollar otro tipo de habilidades. Y las circunstancias actuales, tenemos que ser críticos frente a ellas para no dejar a un lado aquellas habilidades que es importante que desarrollemos. Yo siempre les repito esta frase de Séneca: hay que educar a nuestros hijos con un poco de sed y con un poco de frío. Es importante educarlos con sed y con frío. No, a mí me encanta llevarme a los chicos de misiones, bueno, cuando podíamos, ¿no? Nos llevamos a los chicos a la sierra y vámonos, ¿no? Y una semana, y a vivir otra perspectiva de vida, que es celular ni que 8 cuartos, ni señal hay, en algunas comunidades ni luz. Entonces, eso también los llevaba a un punto límite, ¿no? Y incluso en una ocasión, me fui con mis alumnos a Campeche, ¿no? Yo daba clases en Tlaxcala, y fue para mí sorprendente que una mamá mandó a un trabajador desde Tlaxcala hasta Campeche para ver dónde estaba su hija porque no había contestado unos mensajes. Entiendo, nosotros les habíamos dicho, vamos a estar sin señal. Al día siguiente, recibí los mensajes de la mamá y le digo, no se preocupe, estamos bien, ¿no? Y aún así, ¡fum!, ¿no? Entonces hay un tema ahí un tema de sobreprotección interesante. Entonces, regresando al punto, ¿de qué manera nos estamos situando críticamente frente a esta realidad actual para el desarrollo de estas habilidades? ¿Estamos dejando a nuestros hijos ser o no? ¿O queremos que sean la persona que yo quiero que sea? ¿O estás acompañando para que dentro de sus potencialidades pueda desarrollar de manera autónoma la mejor versión de él mismo, que no eres tú? No sé, hay unos cuestionamientos. Muy bien, pues parece ser aquí viendo que las personas que están conectadas, pues no, están hoy silenciosas y no tienen muchas preguntas. Entonces, pues podemos por hoy entonces ir cerrando nuestro encuentro. Como siempre, les agradecemos a quienes pues, nos han acompañado aquí en la transmisión en vivo, tanto en la página del Colegio Cristóbal Colón como de la Escuela Calasanz. Saben que vamos a mantener en lo posible este espacio de encuentro, de plática, de compartir, que tanta falta nos hace y tanto bien nos puede hacer. Aquí estará pues esta su casa de taller formativo. Le agradecemos mucho al padre Eloy
hoy, por sus palabras, por su compartir, y esperamos pues que podamos verlo en otras ocasiones. Entonces, pues muchas gracias, Padre Eloy. Gracias a ustedes por este espacio y pues cualquier cosa que necesiten en el Colegio Cristóbal Colón, en la Escuela Calasanz, en el Colegio Calasancio, me encuentran y nos encuentran a nosotros como Escolapios. Ok, pues bueno, muchas gracias pues a todos y hasta una próxima ocasión. Que estén muy bien. Feliz noche. Thank you.